Antes de empezar, mencionaré que este video está resubido porque las personas de Turner EST decidieron poner reclamo por derechos de autor y tuve que editarlo y arreglarlo para que no causara más problemas. Disculpen las molestias. Hola dudes, yo soy Lane. En este video te voy a contar lo que ocurre en la serie de Uzumaki. La voy a comparar con el manga y a decir todas sus diferencias. En teoría esto es un resumen, pero tiene muchísimo análisis, crítica y explicaciones. Así que si buscas algo como la historia en 10 minutos, este no es ese video. Antes de empezar, hablemos de algunas cosas. Uzumaki es quizá la obra más recordada de Junji Ito. Este autor ha traspasado fronteras. Ha hecho que las minas quieran parecerse a Tomie, que personas se pongan velas en la cabeza y clavos en la boca, o que la gente use ropa con la imagen de Asami sin saber de dónde es. Por cierto, es de Uzumaki. En 2019 se anunció la serie de Uzumaki. El tráiler prometía una adaptación ambiciosa que simulaba el dibujo del autor. Hacer manga es una cosa, pero animar algo como esto es mucho más complicado. Mientras más detalles, más tiempo lleva. Mientras más tiempo lleva, más dinero cuesta. Porque cada animador necesita comer y pagar sus facturas mientras dibuja como esclavo. Esta serie se estrenó en 2024. La mayoría está de acuerdo en que el primer capítulo tiene una calidad excelente, y a partir del segundo va en decadencia. Esto es verdad. No es un misterio que el desarrollo de Uzumaki tuvo problemas, y el productor tenía 3 opciones. 1. Desechar el proyecto y considerarlo una pérdida. 2. Sacar solo el primer capítulo y dejar la serie incompleta. O 3. Sacar los 4 capítulos aunque la calidad fuera inconsistente. Se escogió la tercera opción, y lo entiendo. Se hizo por respeto a toda la gente que trabajó duro en este proyecto, porque habiendo salido mejor o peor, hubo un esfuerzo descomunal para que esto existiera. Ahora viene mi opinión. Pienso que una buena adaptación no necesariamente tiene que ser igual al material original. Cuando critico estas series no lo hago pensando en es diferente. Lo que ocurre es que muchas veces se escoge hacer cambios que empeoran el trabajo original. Además, la forma tradicional de hacer anime le quita a las obras de Junji Ito todo lo que las hace tan disfrutables. Una buena adaptación, pienso yo, es cuando se enaltecen las mejores partes de una obra, aprovechando las posibilidades del medio en el que se está adaptando. Imagínate esos dibujos perturbadores con sonido. Imagínate esas criaturas con movimiento. Eso es fácil decirlo y tremendamente difícil hacerlo. Entonces, ¿la serie de Uzumaki es buena o es mala? La serie de Uzumaki es quizá la mejor adaptación que se ha hecho de una obra de Junji Ito. No la puedo considerar mala. Para mí es de decente a mediocre. Lo que ocurre es que las personas somos demasiado hipérboles. Qué bonito cuando usamos palabras raras. Nos vamos mucho a los extremos. En Twitter se destacaron escenas como los personajes corriendo por la playa, que está muy mal animado y es fácil reírse. Pero no se menciona que en ese mismo capítulo hay momentos increíblemente bien animados. Lo que pasa es que el primer capítulo es tan consistentemente bueno que humilla a los demás. Los episodios del 2 al 4 son muy inferiores. Tienen momentos muy buenos y minutos después hay escenas tan mal hechas que parece que estás viendo 2 series distintas. Voy a criticar Uzumaki, voy a celebrar sus cosas buenas y a apuntar sus cosas malas. No estoy poniendo en duda el talento ni la dedicación de quienes trabajaron en esta serie. Seguro se esforzaron mucho. Critico el resultado final sabiendo de qué tipo de industria viene. Fechas de entrega cortas, presupuestos ajustados, horarios y condiciones laborales que se alejan mucho de ser óptimas, igual que en muchos otros trabajos. Criticar puede llevar una obra a otro nivel cuando se analiza y se aprende a apreciar lo que la hace tan majestuosa. Pero si ignoramos las cosas malas, las buenas nunca podrían brillar. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo esto? Se habla mucho sobre la animación porque es lo que se ve a simple vista, pero ese no es el mayor problema de Uzumaki. Los que conocen la obra original ya saben por dónde voy. Adaptaron 19 capítulos de manga en 4 episodios de 30 minutos más o menos. Esto causa muchos problemas de ritmo. A partir del segundo episodio todo es un desastre. Nuestro cerebro digiere bien las cosas cuando hay una presentación, un desarrollo y una conclusión. Un buen escritor es capaz de presentar conflictos, personajes, situaciones, dejar que poco a poco se cocinen y después llevarlas a conclusiones satisfactorias, dándole su tiempo a cada cosa. En la serie de Uzumaki, sin embargo, nos bombardean con múltiples tramas que luchan entre ellas por nuestra atención. Personajes aparecen en momentos críticos que no tienen nada que ver con ellos. Ocurren escenas climáticas que pasan desapercibidas porque se las tragan otras escenas climáticas. Personajes van y vienen sin darnos tiempo de conocerlos o encariñarnos con ellos. Debido a que ocurren tantas cosas, todas parecen circunstanciales y sin importancia. No dejan respirar al espectador. La razón de esto, tristemente, vuelve a ser el presupuesto. Alargar la serie implicaba mayores costos de producción y probablemente
probablemente no terminarla. La alternativa fue amontonar todo en 4 capítulos. En el manga es al contrario, el tiempo avanza como debe. Hay eventos extraños, pero son anécdotas separadas por días mundanos y normales. La historia se toma su tiempo para ir escalando, y en el camino conocemos a nuestros protagonistas y personajes secundarios, con múltiples apariciones dedicadas solo para ellos. Las cosas perturbadoras aumentan hasta volverse algo que supera a los personajes, pero cuando deciden huir del pueblo, es demasiado tarde. Mientras que en la serie animada, apenas se levantan de la cama ya se preguntan cuántas locuras van a ocurrir el día de hoy en este pueblo. Pasemos a los capítulos. Uzumaki nos cuenta la historia del pueblo de Kurosucho, donde ocurren sucesos extraños relacionados con las espirales. Nuestra protagonista Kirie vuelve de la escuela por un camino que desciende hacia las casas. Va a la estación de trenes para darle la bienvenida a su novio Shuichi. Mientras caminan, el chico habla sobre la extraña sensación que le produce el pueblo. Dice que todo está contaminado con la presencia de la espiral. Se forma en el agua, el viento, la vegetación. Relacionado a esto, ha notado cambios en el comportamiento de su padre. El señor ha faltado al trabajo debido a su creciente obsesión con las espirales. Ha acumulado una colección de objetos que forman esta figura. Descubrió la manera de desplazar sus ojos en círculo para crearlas. Es un gran detalle que pusieran a Kirie intentando imitar esto. Shuichi cuenta que su papá no puede comer si no revuelve el tazón de sopa para crear un remolino. Lo mismo con la bañera antes de tomar una ducha. La chica ríe ante esto. Su novio no la culpa. En ese momento suena la bocina de la ciudad, indicando que son las 5. La animación de este capítulo es excelente, y los efectos de sonido hacen que todo se sienta más inmersivo. El pueblo es un personaje por sí mismo. La bocina, las montañas que lo rodean, el mar tenebroso con el que colinda, y el solitario faro serán elementos importantes de la historia. Cerca de ahí pasa un pequeño tornado que desacomoda el cabello de Kirie. La joven vuelve a casa y encuentra a su padre hablando con el papá de Shuichi. Este admira el trabajo de alfarería que hace el papá de Kirie, y le pide una pieza con patrón de espirales. Al día siguiente nos presentan a Asami, una amiga de Kirie que asiste a su misma escuela. Es una joven atractiva que siempre logra conquistar a los chicos que le gustan. Dice que es gracias a una marca con forma de luna que tiene en la frente. Se la hizo de pequeña al caer de un lugar alto mientras intentaba impresionar a un muchacho. Gracias a esto se hizo amiga del joven. Esta parte me gusta mucho porque en el fondo vemos estudiantes que más tarde tendrán un papel en la historia. No son alumnos de relleno. Pero lo mejor es que antes de pasar a la siguiente escena, muestran por unos segundos a un chico. Se trata de un admirador de Asami que más adelante tendrá relevancia. Ambas chicas van a la estación para recibir a Shuichi. Kirie los presenta, pero al ver a la joven, el chico reacciona con miedo y huye de ahí con su novia. Le explica que Asami es una espiral. Aunque no lo dicen directamente, entendemos que Shuichi es capaz de percibir las presencias de las espirales. Ya que sale del pueblo regularmente para ir a su escuela, nota el efecto de la espiral. Los demás habitantes, al estar todo el tiempo ahí, ya están acostumbrados al ambiente. Al volver a casa, le encargan a Kirie ir con el padre de Shuichi para entregarle la pieza que pidió. Cuando llega, el señor le agradece, pero explica que ya no la necesita pues encontró la manera de crear espirales a voluntad. Entonces contorsiona su lengua de una forma casi imposible. Kirie se asusta y huye. En eso vemos llegar a alguien cargando un objeto circular, detalle que conecta con lo que veremos más adelante. Shuichi se encuentra con Asami. La joven pregunta por qué se aleja, cuando todos los demás se enamoran de ella. Al chico lo vuelve a invadir el miedo. Explica que en su frente hay una espiral. Asami aclara que se trata de una marca con forma de luna, pero cuando se levanta el cabello, revela que aquello ha cambiado de forma. Shuichi le aconseja irse del pueblo, pero la joven odia esta idea, pues ha generado una obsesión con el chico y no soportaría alejarse de él. El otro intenta explicar que mientras más tiempo esté ahí, la maldición de la espiral la seguirá consumiendo. Tras esto, recuerda a su padre y cae en cuenta que él también podría estar en peligro. Se levanta y corre a casa para buscarlo. Es muy inteligente la manera en la que unen ambas historias, ya que ver a Asami siendo afectada hace que Shuichi se dé cuenta de lo peligroso que puede ser la espiral para su papá. La siguiente escena nos muestra el funeral del padre de Shuichi. Este recurso narrativo de cortar hacia el futuro sin darnos explicación de lo que pasó entre medios puede ser muy bueno para crear suspenso. Esto lo hacía mucho Satoshi Kon, director de Perfect Blue. También lo vimos en Ataque a los Titanes cuando se comieron a Eren, y el segundo capítulo de Evangelion transcurre en torno a este recurso. Se le dijo a todo el mundo que el papá tuvo una desafortunada caída, pero no fue así. Resulta que ese día, Shuichi y su madre habían ido a buscar ayuda psiquiátrica para el papá. Cuando volvieron a casa, no lo encontraron por ningún sitio, hasta que entraron en un cuarto con una bañera circular. Al abrirla, descubrieron al hombre metido ahí. Dobló su cuerpo entero y rompió todos sus huesos.
El humo de la cremación forma una enorme espiral en el cielo. Después desciende hacia el estanque Libélula, que se encuentra en el centro del pueblo. En ese momento, la madre de Shuichi grita con horror, pues el humo también parece formar el rostro de su marido. Adoro el dibujo de esta escena porque el rostro sonríe, pero está animado de tal forma que en el contexto de la historia solo es el humo deformándose con el viento. Comparemos esto con aquella escena de los hermanos Hikisuri en la que hicieron al fantasma del padre como una flatulencia dorada. Siendo justos, aquello no era humo, sino alguna energía fantasmal, pero esto es una muestra de lo importante que es la presentación y lo mucho que puede alterar el resultado final. Recordemos, ambas son adaptaciones del mismo artista. Vemos a Asami platicando con Kirie. Un remolino pasa entre ellas, descubriendo la frente de la chica y revelando que la espiral en su frente sigue creciendo. Al darse cuenta, Asami huye. La mamá de Shuichi es trasladada al hospital. Desarrolló una fobia hacia las espirales. Cosas como el cabello de la enfermera pueden provocarle ataques de pánico. Un chico se le declara a Asami, pero esta responde negativamente. Es el mismo que vimos en una escena anterior. La joven ya lo ha rechazado antes, pero este sigue insistiendo. Dice que haría cualquier cosa por su amor, algo de lo que Asami se va a aprovechar. Pasamos al salón de clases de Kirie, en un día lluvioso. En medio de la explicación, aparece Katayama, un alumno que siempre llega tarde. Aquí presentan una nueva subtrama. Katayama es un chico con sobrepeso que es muy lento para moverse y no va a la escuela si no es en días lluviosos. Pronto descubriremos cómo la maldición de la espiral actúa sobre él. Sumura es un alumno que le hace bullying a Katayama. Se enoja con él después de un partido de voleibol ya que hizo perder a su equipo. Como venganza, él y otros chicos lo molestan en los vestidores, despojándolo de su ropa y sacándolo al pasillo para burlarse. Sin embargo, descubren que en la espalda de Katayama se ha comenzado a marcar la figura de una espiral. En el hospital de Kurosucho se encuentra la madre de Shuichi. Kirie y él la acompañan hasta que se queda dormida. El chico explica que deben usar gorra al estar con ella para que no vea espirales en el cabello y guantes por las huellas dactilares. De hecho, la mujer ya se cortó las yemas de los dedos. Cualquier espiral le recuerda a la imagen del padre en aquella bañera. Esa noche, Kirie se encuentra con Asami caminando por la calle. La chica tapa su cabeza con un sombrero. Esta es la escena más icónica de Uzumaki, donde Asami dice que no es capaz de enfocar con su ojo derecho. Después revela su cabeza para mostrar que la espiral ha seguido creciendo, devorando el globo ocular. Asami deja atrás a Kirie, la cual está aterrada. Shuichi se encuentra cerca de ahí. Aquel admirador de Asami lo engañó diciendo que tenía que hablar con él sobre Kirie. Cuando llega Asami, descubrimos que todo fue un plan de ella. El chico traería a Shuichi a cambio de tener una cita con la joven, pero esta solo quiere a Shuichi y no está dispuesta a cumplir su parte del trato. El chico se enoja y le arrebata el sombrero, dejándonos ver que la espiral ya ha consumido casi todo su rostro. Esta figura actúa como un vórtice. El muchacho se acerca demasiado y es absorbido por la espiral. En ese momento llega Kirie y se encuentra a Shuichi resguardado en lo alto de un árbol. Vemos cómo el cuerpo de Asami se consume a sí mismo. El capítulo termina mostrándonos elementos de historias futuras. Un faro en la lejanía, una casa vieja y un caracol. Hablemos sobre cómo se maneja la historia en la serie. La mitad del manga de Uzumaki sigue una estructura casi episódica. Todo lo que le ocurre al padre de Shuichi en el manga se abarca en el primer capítulo, la historia de Asami en el tercer capítulo, lo referente a la mamá de Shuichi en el segundo capítulo, y lo de Katayama pasa en el octavo. En la serie animada se mezclan varias historias en un solo episodio, y eso es una buena idea si quieres aprovechar al máximo el tiempo. Y aunque esto también trae los problemas de ritmo que ya expliqué, el primer capítulo lo maneja muy bien. En este introducen, desarrollan y concluyen la historia del padre de Shuichi y la de Asami, al mismo tiempo que introducen la trama de Katayama y la mamá de Shuichi, para finalizarla en episodios posteriores. El trauma de la mamá de Shuichi ocurre de forma orgánica porque es resultado del deceso del papá, por eso va una después de otra. También está muy bien equilibrada la atención entre ambos protagonistas. Dos de las tramas tienen relación con Shuichi, pues se tratan de sus padres, y las otras dos están relacionadas con Kirie, pues tienen que ver con compañeros de su escuela. Por eso todo ocurre de manera natural. Este primer capítulo no solo tiene buena animación, sino que también está bien estructurado. Los dos momentos clímax están separados, permitiéndonos sentir el impacto de cada uno. Lamentablemente, ya les adelanto que los siguientes no logran una estructura tan sólida. Pero entonces, ¿qué está pasando en la historia? ¿De qué se trata todo esto? El fenómeno de la espiral es algo que se presenta como ambiguo, no tiene una explicación concreta y esto nos hace plantearnos un montón de posibilidades. Nos hace sentir que no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Shuichi se refiere a esta como una maldición y una contaminación en el pueblo, pero estas son interpretaciones que tienen los personajes en base a su entorno. Nosotros podríamos teorizar cosas como un fenómeno alienígena, alguna magia antigua o cualquier cosa que se nos venga a la mente.
De todas formas, el origen no es lo importante, sino los efectos que provoca. Esta serie tiene muchísimo terror psicológico, acompañado de otros recursos como el body horror. Aclaremos que el terror psicológico no tiene nada que ver con que haya o no screamers, y tampoco con que sea de día o de noche. Como su nombre lo indica, el terror psicológico se enfoca en la psicología de los personajes. Por eso cuando buscas sobre el tema, uno de los mayores referentes es Silent Hill. El segundo juego, por ejemplo, gira en torno a la culpa, deseos reprimidos y el autocastigo. En el caso de Uzumaki vemos terror psicológico en la obsesión del papá de Shuichi, una fascinación enfermiza que lo lleva a su deceso. La fobia de la madre de Shuichi que le recuerda la última imagen de su marido, los deseos de Asami por tener el amor de Shuichi, y la espiral que crece en su cabeza y absorbe personas, que es una metáfora de cómo la joven utiliza su belleza para atraer a los hombres, atribuyéndolo a su marca en forma de luna. De eso se trata este tipo de terror, tomar aspectos de la psicología humana y usarlos para crear cosas aterradoras. El capítulo comienza con un día lluvioso en la escuela. Interesante que pongan marcas de espiral en la estructura, algo que no está presente en el manga. Katayama vuelve a llegar tarde, mostrando cómo su espalda se ha abultado. Ya desde el principio vemos un bajón de calidad en el dibujo y la animación. La siguiente escena muestra una pareja de chicos en una vieja casa. Se ocultan de sus familias porque se odian, algo así como un Romeo y Julieta. Estos observan a un par de víboras apareándose, enredando sus cuerpos entre ellas. El movimiento de las víboras está muy bien hecho, mientras que los personajes son animados de la forma más simple. Por momentos solo las bocas y los ojos se mueven, recurso que utilizan el 99% de los animes para abaratar costos. Pero aquí se nota demasiado porque en el primer capítulo todos tenían aunque sea movimientos sutiles al hablar. Las serpientes simbolizan la unión de estos dos amantes y después pasará de ser metafórica a literal. Kirie y su amiga Shio caminan por un cementerio. Comentan que en el pueblo han vuelto a enterrar a las personas, ya que al cremarlas, el humo forma espirales como con el padre de Shuichi. Esto pasa con todos los habitantes de Kurosucho, incluso si los creman en otras ciudades. En ese momento, un chico de nombre Yamaguchi aparece para asustarlas. Este tipo está enamorado de Kirie y se le ha declarado varias veces. La gente le llama el muñeco sorpresa, haciendo alusión a esos personajes que salen de las cajas de música a las que les das cuerda. Le gusta mucho esconderse para asustar personas. Kirie obviamente lo rechaza, pero este sigue sin rendirse. Es el tipo de personaje animoso que actúa como niño sin poder estarse quieto un rato. Después de que Kirie se separa de su amiga, se topa con los chicos enamorados de antes. La familia de la joven los está separando para llevarla a casa. Ella se llama Yoriko y su novio Kazunori. El hermano de Yoriko le da una paliza al joven. Kirie se aproxima para ver que se encuentre bien. Kazunori nos pone un poco en contexto. Las dos familias se odian desde que tuvieron que mudarse a una antigua casa de un piso que está separada en dos secciones. Este tipo de estructuras suelen ser alargadas. La de ellos tiene muchos años de antigüedad y no ha recibido mantenimiento. Kazunori cree que sus familiares no se soportan debido a la pobreza en la que viven. Es una forma de no aceptar que son de la misma clase baja. Luego revela que él y Yoriko planean huir del pueblo pasado mañana, dejando a sus familias atrás. La madre de Shuichi está en el hospital. Kirie le cuenta a su novio sobre el plan de la pareja, deseando que sean felices. A Shuichi le parece una buena idea escapar del pueblo. Incluso considera hacer lo mismo con Kirie. En el manga el chico va perdiendo la cordura poco a poco, desconectándose de la realidad y luchando por no verse influenciado por la espiral. En el anime, sin embargo, lo presentan un poco como uno de esos conspiranoicos. Dice que la espiral ha contaminado a las familias de Kazunori y Yoriko, y por eso se pelean. Y aunque no está alejado de la realidad, verlo sacar fotografías que muestran a una persona que se autodesuscribió del servidor de la vida a causa de la espiral, y luego otras reaccionando a su alrededor, es algo excesivo. En el manga esta escena ocurre tal cual, no por medio de fotos. Shuichi nota que a Kirie le ha crecido el cabello de repente. Vamos a detenernos un momento para hablar de lo que está pasando. El formato que sigue el anime ha presentado problemas pequeños en el primer capítulo. Por ejemplo, la obsesión de Asami hacia Shuichi parece escalar muy rápido de una escena a otra, mientras que en el manga vemos que pasan varios días en los que la chica intenta acercarse a él e incluso lo busca en su casa, haciendo que su obsesión crezca lentamente junto con su espiral. Algo parecido pasa con la pérdida de cordura del papá de Shuichi, que se siente un poco acelerada en comparación al manga. Esto no es tan grave en el anime, pero lo que está pasando en este segundo capítulo sí lo es. Aparte de la subtrama de la mamá de Shuichi y la de Katayama, las cuales no se han resuelto, nos presentan el problema con Kazunori y Yoriko, lo de Yamaguchi, que está enamorado de Kirie, y ahora también lo del cabello de Kirie, que aunque algunos no lo crean, es una nueva subtrama que va a tener su propio arco argumental. Así que de momento estamos siguiendo 5 historias al mismo tiempo, las cuales fueron establecidas en los primeros 7 minutos del capítulo. Ahora veremos cómo se desarrollan.
Al día siguiente, Kirie asiste a la escuela y llama la atención de todos cuando su cabello comienza a formar espirales. En el baño, Kyoko se ofrece a ayudarla haciéndole trenzas. A Kirie no le gusta que su cabello haga eso porque lo considera extraño y antinatural. Además que en la cultura japonesa está mal visto destacar demasiado de entre los demás. Esto tiene que ver con temas de humildad que enseñan allá. En media clase, las trenzas de Kirie se deshacen y su cabello vuelve a la forma de antes. Muchas escenas referentes al cabello de Kirie están muy bien animadas. En ese momento aparece una criatura pegada al vidrio del salón. Se trata de Katayama, que se ha convertido en caracol. Me gusta mucho cómo dibujan a esta criatura, y ver sus ojos saliendo de sus cuencas es muy grotesco, en el mejor de los sentidos. Sin embargo, como tenemos varias tramas mezcladas, no vemos una reacción por parte de Kirie ante lo que está pasando. La chica está más preocupada por arreglar el asunto de su cabello. Y este es uno de los problemas que mencioné al principio, las tramas se comen entre ellas. Es un momento impactante, pero lo acortan. En el manga, lo de Katayama y lo del cabello son dos capítulos separados. Gracias a esto, vemos cuando el chico entra al salón viéndose medio humano y medio caracol. Aún tiene brazos y se traslada por el suelo. Todos se aterran. Se le da la atención que merece una situación así. Más tarde ya termina su transformación y comienza a escalar las paredes de la escuela. Después, entre varios lo llevan al primer piso para encerrarlo. Todo este desarrollo no aparece en la serie animada. En vez de eso, la protagonista se va, quitándole importancia e impacto. Kirie va a una peluquería para deshacerse de sus rizos, pero el cabello se defiende, atacando al estilista. Otra escena con muy buena animación, aunque algún que otro rostro extraño. En su casa, el cabello la tortura por intentar cortarlo. La familia de Kirie se dispone a ayudarla, pero esto solo la pondría en peligro. Además, son hipnotizados por las formas de espiral creadas por los mechones. Sé que el 3D ha sido muy criticado en el anime, pero en este caso me gusta cómo lo implementan en el cabello de Kirie. Estas escenas me parecen de las mejores del episodio. No puedo imaginarme lo lioso que debió ser dibujar eso. En la escuela, el cabello deja hipnotizados a todos. Kyoko siente envidia y se dispone a hacer algo por llamar la atención tanto como su compañera. Pusieron a Katayama en una estructura techada. Kirie va a verlo, lo cual contradice la escena anterior en la que se fue de la escuela sin más, y ahora resulta que sí le preocupa. Este momento existe porque en el manga, Kirie y Shio son las únicas que se preocupan por darle agua a Katayama cuando se oculta en su caparazón al ser un día soleado. Pero la apariencia del chico les da tanto miedo que salen corriendo al ver que se asoma. Es un momento gracioso. En el anime llegan los padres de Katayama. Cuando el profesor intenta explicarles que su hijo desaparecido en realidad se convirtió en un molusco, estos se van de ahí muy ofendidos. Entonces Kirie le da agua, como en el manga, solo que no sale corriendo. Para que se hagan una idea de lo drástico que es el cambio entre el manga y el anime, en la animación Kirie tiene estos cabellos locos, mientras que en el manga, la chica tiene el cabello corto. Misma escena, con la protagonista viéndose completamente diferente. Esto no lo digo como algo malo, pero es una muestra para que vean lo diferente que se cuenta la trama en ambos casos. Sumura comienza a caminar más lento. Por cierto, Sumura existe. Alternar entre la trama del cabello y la trama del caracol hacen que Sumura parezca un personaje de relleno. Aparece en escenas random porque necesita estar presente para lo que va a ocurrir después, pero no hace nada importante. Kirie va a la estación para recibir a su novio Shuichi, pero cuando la ve, se va corriendo tan rápido que la calidad de la animación baja. Kirie cree que ya se quedó soltera porque a su enamorado no le gusta su nuevo peinado vanguardista, pero nada, solo va por unas tijeras porque sabe que la maldición de la espiral está tras ella. Mientras tanto, en pleno cruce aparece Yamaguchi para darle un regalo a Kirie como muestra de su amor. Honestamente ya no me acordaba que existía este dude. Y es que la trama de Yamaguchi es la peor tratada porque lo vemos por muy poco tiempo y en muy pocas escenas, y nos cuesta creer que va a ser de importancia para la historia. El tipo es rechazado otra vez, pero para demostrar lo fuerte que es su amor, desafía a la vida poniéndose en medio de una calle mientras pasa un auto y... digamos que tendrán que cambiar esa llanta. El regalo de Yamaguchi era precisamente un muñeco sorpresa, el cual pone una mirada perturbadora solo porque sí. Se habla como 2 segundos sobre el deceso de Yamaguchi y luego la gente ya no le toma importancia porque, miren, Sumura también es un caracol. Debe ser el karma por hacerle bullying a Katayama. Encierran a los dos moluscos juntos y estos comienzan a aparearse porque los caracoles son hermafroditas. Vaya giro de los acontecimientos. Ok, pero Yamaguchi quedó atorado en una llanta y a nadie le importa porque todos están enfocados en los malditos caracoles. Otro ejemplo de cómo una trama se come a otra. La historia de Yamaguchi tampoco es la mejor de la obra original, pero es mucho más disfrutable. En el manga vemos a Yamaguchi tratando de conquistar a Kirie múltiples veces y durante varios días, no como en el anime que tiene 2 escenas. En la obra original, lo de la llanta es un momento significativo y deja a Kirie traumatizada. Ella conserva el muñeco sorpresa, y esta se pone perturbadora en mitad de la noche advirtiéndole que Yamaguchi va a ir a buscarla.
O sea, literalmente va a salir de la tumba para encontrarla porque así de fuerte es su amor. Esto del muñeco poniéndose perturbador puede ser una alucinación creada por el estrés y la culpa de Kirie, o podría ser creado directamente por la maldición. En la serie animada no ocurre nada de esto y el muñeco sorpresa se pone todo siniestro porque no encontraron una mejor escena donde ponerlo. Repito, no me molesta que sea diferente, pero la escena en el anime es miles de veces menos impactante y menos interesante que en el manga. Mientras que la gente ve a los caracoles, aparece Kyoko, la cual quiere tener un duelo de cabello con Kirie. Y esto lo digo de forma literal. Ambos cabellos se ponen a pelear, todo porque Kyoko se hizo rizos y la maldición de la espiral se apoderó de ella. Esto tiene un subtexto sobre la necesidad de atención y cómo Kyoko alimenta su ego con las miradas que atrae, al mismo tiempo que su cabello se alimenta de la energía vital de la propia Kyoko. Y lo mismo ocurre con Kirie, la cual está cada vez más cansada. Ambas se enfrentan. La animación es bastante decente. Tampoco es un shonen, pero hay bastante más movimiento de lo que hubiera esperado. El cabello de Kyoko rodea el cuello de Kirie, pero en eso llega Shuichi con unas tijeras para salvarla. Intenta hacer lo mismo con el cabello de su novia, pero este lo atrapa. Kyoko se declara ganadora y se lleva a su grupo de fans hipnotizados a la ciudad para atraer más gente. Shuichi se libera cortando el cabello desde dentro en una escena que está tan mal hecha que da risa. A Kyoko se le termina la energía, por lo que se sostiene en un poste para descansar, mientras su cabello se enreda en el objeto. Otro momento climático que no terminamos de apreciar porque cortan la escena para mostrar a Kirie recuperando las energías, y luego la atención se dirige hacia la siguiente subtrama, que es que los caracoles escaparon y hay que buscarlos. En el manga, Shuichi corta el cabello de Kirie, liberándola. Luego vemos a Kyoko acumulando más y más seguidores por la ciudad. Su cabello continúa creciendo y drenando su energía, hasta que se ve obligada a descansar en el poste, donde el cabello se enreda, dejando a la joven como una momia. Las personas hipnotizadas no hicieron nada para ayudarla. En el manga, el capítulo termina diciéndonos que la chica estuvo ahí durante horas. Así se hace un clímax. Es una conclusión aterradora que te deja pensando, muy acorde al tipo de terror que hace Junji Ito. En el anime más o menos ocurre lo mismo, pero cortamos inmediatamente a la siguiente escena sin permitir que el espectador asimile las cosas. Ocurre algo significativo y ¡pum!, cortamos de inmediato a otra escena, porque las demás tramas están esperando resolverse. Hablando de tramas, los caracoles escaparon. Kirie casi se desmayó, pero ahí la vemos ayudando a buscar. El profesor descubre que Katayama y Sumura pusieron huevos, pero al ser híbridos entre humanos y caracoles, considera que deben ser destruidos. Este es un momento interesante porque abre un debate moral. A Kirie le parece cruel eliminar seres vivos que vienen de quienes alguna vez fueron humanos, mientras que el profesor los considera una ofensa contra la naturaleza. O al menos así lo plantea el manga, porque en el anime, mientras el profesor pisa a las crías, la historia ya nos quiere llevar a otro sitio. Y es que Kirie se acuerda que justo ese día, Kazunori y Yoriko se van a fugar y quieren ayudarlos. Ya no me acordaba de esos dos. Kirie y Shuichi llegan al punto de encuentro y a partir de aquí la animación se va al carajo. El cabello de Kirie no solo absorbió su energía vital, sino también la energía vital de todos los animadores. Miren a esos weones correr. Resulta que las familias de los enamorados descubrieron el plan y tienen la estación de metro vigilada. Wow, ni siquiera las cenas navideñas se ponen tan tóxicas. A Shuichi le sale lo romántico y decide ayudarlos con un nuevo plan, huir hacia la playa. Lamentablemente en el camino se encuentran con las familias y toca correr de una manera que parece que los pies están en otro plano existencial que el suelo. Llegan a la playa, los alcanzan, hay drama familiar y entonces la pareja decide unirse en una espiral. Igual que las serpientes, deforman sus cuerpos para volverse una sola criatura que se sumerge en el mar. Ahí termina esta subtrama. Sí, es muy XD la forma en la que los personajes corren, pero las escenas en las que se entrelazan y se vuelven una serpiente no están nada mal. Solo es una lástima que la calidad sea tan tremendamente inconsistente. Sin embargo, como ya dije, la animación no es el mayor problema. Nos contaron un montón de historias y ninguna parece trascendental porque están puestas una encima de la otra. Katayama se vuelve caracol, y no importa porque Kirie debe cortarse el cabello. Atropellan a Yamaguchi y a nadie le importa porque ahora hay dos caracoles. Los caracoles se están apareando, pero a nadie le importa porque batalla de cabellos. Kyoko se queda atorada en el poste, pero a nadie le importa porque se escaparon los caracoles. El profesor va a eliminar a un montón de crías en un acto moralmente cuestionable, pero no importa porque Kazunori y Yoriko van a tener su momento de Romeo y Julieta. Y de la mamá de Shuichi ya ni siquiera nos acordamos. La historia de la mamá de Shuichi ocurre en el segundo capítulo del manga. Es una de las primeras en resolverse. Lo de Yoriko y Kazunori es el quinto capítulo, lo del cabello es el sexto, lo de Yamaguchi el séptimo y lo de Katayama ya sabemos que es el octavo. Es muy noble que quieran abarcar cada detalle del manga, pero amontonar las cosas así le quita mucho peso dramático a la obra original. No hay tiempo para la reflexión, para digerir las cosas que estamos viendo. A estas alturas, este video que estoy haciendo es básicamente un resumen del resumen de un manga. Pero esperen, que todavía quedan 8 minutos de capítulo.
Kirie nota que algunas personas caminan en círculo intentando ir hacia adelante. Esta escena es el inicio de una nueva subtrama, la del faro, que en el manga sería el capítulo 9. Pero antes de eso, el profesor entra al salón de clases convertido en caracol. De nuevo parece que el karma actuó después de que el hombre pisara los huevecillos de las personas molusco. Esta escena es la que finaliza el arco argumental de Katayama. Después nos muestran un barco que se hundió cerca de la costa del pueblo. Al parecer la tripulación estaba dando vueltas como las personas de antes. Kirie acompaña a su hermano Mitsuo a la playa porque quieren ver qué está pasando. Un grupo de hombres comenta que el faro ha vuelto a funcionar de la nada. Estando aquí, Mitsuo se separa de su hermana para irse con un grupo de amigos que spawnean de repente. Repetí esta escena varias veces para confirmar que estos tipos aparecen de la nada. Kirie los sigue, preocupada porque los tarados se quieren meter al faro. La joven entra y sube las escaleras. Me gusta cómo dibujan el escenario. Nos presentan esta idea de que el faro parece interminable desde adentro. Más adelante, Kirie encuentra marcas de espirales en los alrededores. Luego ve a unos tipos calcinados. Dos de los amigos de Mitsuo se quedaron en las escaleras pues sintieron miedo de subir más. Kirie les ordena irse de ahí. Al llegar a la parte de arriba, ve a Mitsuo con otro amigo. Están paralizados en terror por la extraña lente de Fresnel que hay en medio. El calor ha provocado que el material se derrita, formando una espiral. Este miedo del que hablan es un efecto psicológico creado por la espiral. No es que el objeto los asuste como tal, sino el aura pesada que emana de este. Inconscientemente saben que hay peligro ahí, pero no lo pueden identificar. La chica se da cuenta que deben salir lo antes posible porque cuando el sol se esconda y el faro se active, el calor producido los va a cocinar vivos. Los tres se apresuran a bajar. La luz del faro se enciende. En el camino, el amigo de Mitsuo tropieza. Kirie trata de ayudarlo, pero la luz lo alcanza, prendiéndolo en llamas al instante. Kirie y su hermano caen, pero consiguen sobrevivir. El capítulo termina con la luz alumbrando la ciudad, y nos vuelven a mostrar elementos que veremos en episodios siguientes, en este caso el hospital y una antigua casa. También hay una escena postcréditos en la que vemos a Yamaguchi saliendo de su tumba. Me gusta cómo está animada esta parte, y el grito final del chico le da un toque muy escalofriante. Lamentablemente su historia está tan mal contada y tan de fondo que no culparía a nadie que viera esta parte y se preguntara ¿y ese quién es? Ayuda mucho que se tomen los últimos minutos para enfocarse en la parte del faro, pero aún así se siente muy recortada. Los amigos de Mitsuo aparecen de repente, y todo lo del faro pareciera que ocurre a las prisas. Veamos cómo lo hace el manga. El capítulo del faro comienza dándonos mucho más contexto de este y se toma su tiempo para desarrollar el misterio que lo rodea. El faro dejó de funcionar hace mucho tiempo. De la nada, volvió a encenderse sin que nadie estuviera dentro. Sin embargo, el misterio no acaba aquí, pues la luz que emite cada noche es muchísimo más intensa y extraña que cualquier otra. Vemos cómo la luz recorre la ciudad, atrayendo a los habitantes por la noche. Exponerse mucho a esta es lo que altera el sistema nervioso motor y muscular de las personas, provocando que algunos no puedan caminar en línea recta. Los rumores del faro provocan que muchos chicos entren al sitio para explorarlo, por eso Kirie encuentra personas calcinadas dentro. A Mitsuo le prohíben entrar aquí, pero un día se escapa con sus amigos y Kirie lo sigue para detenerlo. Al estar arriba, la extraña figura de la lente de Fresnel les provoca un miedo que los deja paralizados. Kirie los saca del trance, gritándoles que bajen de inmediato. Cuando se activa la luz, su intensidad quema todo a su paso, dejando las marcas con forma de espiral en las paredes y alcanzando a uno de los chicos. Kirie y su hermano caen desmayados y despiertan en la entrada sin saber qué pasó. Después de aquel incidente bloquearon el acceso al faro, pero su luz continúa envolviendo la ciudad cada noche. ¿Ven cuánta diferencia puede haber entre el manga y el anime? Es la misma trama, son los mismos eventos, pero lo que separa una historia bien contada de una que no son los detalles. La obra original consigue ser más intrigante e interesante, y se las estoy resumiendo muchísimo, saltándome un montón de cosas. Pero los invito a que vean estos últimos minutos del episodio y luego lean el capítulo 9 del manga, y juzguen ustedes mismos cuál lo hace mejor. Ojo, no estoy diciendo que el anime lo haga mal. Mi punto es que este segundo episodio tampoco le está sumando tanto al manga. De hecho, aunque tiene momentos buenos, el producto final le resta a lo que es la experiencia original. Kirie está en el hospital recuperándose. Shuichi cuenta que su mamá fue transferida a una institución psiquiátrica. Ella eliminó casi todas las espirales de su propio cuerpo, pero no se ha dado cuenta que una parte del oído, la cóclea, también posee esta forma. El doctor tenía un diagrama del cuerpo con las partes del oído. Afortunadamente, la señora no le prestó atención. Shuichi se queja de los mosquitos. Últimamente han habido muchos. Cuando se aparean, los machos forman un enjambre en forma de espiral.
Una gran cantidad de embarazadas han ingresado al hospital por dolor tras haber recibido picaduras de mosquitos. Esto provoca que Kirie tenga que compartir su habitación con su prima Keiko, que también está esperando un bebé. Le ayuda a desempacar sus objetos personales, entre estos, un extraño artículo envuelto en vendas. Al caer la noche, comienzan a ocurrir cosas extrañas. Este episodio se encargará de contar aquellas tramas de la primera mitad del manga que se quedaron pendientes. Mencionan a la mamá de Shuichi y muestran al padre de Kirie recolectando un material del lago Libélula. A la mañana siguiente, encuentran en el hospital a personas desvividas. Tienen múltiples agujeros y la sangre de sus cuerpos ha desaparecido. Nadie sabe qué ocurre. No recuerdan haber visto ni oído nada la noche anterior. Shuichi entra al cuarto de Kirie para visitarla. En ese momento aparece un mosquito. El chico saca un spray con el que lo elimina. El producto provoca que a Keiko le dé un ataque de tos. Shuichi explica que solo el mosquito hembra que porta huevos es el que bebe sangre para alimentar a sus crías. En eso aparece la enfermera y saca al joven de ahí. Esa noche, Kirie le pide a su prima que no deje que la piquen los mosquitos, pero esta responde que a ella no le molestan. Más tarde, Kirie despierta por el zumbido de estos insectos. Se asoma al pasillo para encontrarse con un grupo de mujeres sosteniendo berbiquíes, esos taladros manuales que se usaban antes. Resulta que cada noche, las mujeres embarazadas entran en las habitaciones de otros pacientes para hacerles agujeros con las herramientas y luego succionar su sangre. Una de ellas descubre a Kirie, por lo que la chica intenta huir. Al tener la pierna lastimada, cae al suelo. En ese momento se asoma un paciente. La mujer cambia su atención a él, junto con otras embarazadas que lo rodean en su habitación. Descubrimos que tienen la habilidad de hipnotizar a sus víctimas para dejarlas dormidas. Entre todas beben la sangre del hombre. En eso llega una enfermera, y más de aquellas mujeres se le lanzan. Cuando terminan de alimentarse, Kirie intenta irse de forma sigilosa, pero la descubren. Van por ella para no dejar testigos. Esta se arrastra hacia su habitación e intenta cerrar la puerta. Pide ayuda a su prima Keiko, pero descubre que ella también es parte de todo aquello. Kirie se arrastra por el suelo mientras las mujeres la rodean. Entonces su mano encuentra el spray para mosquitos que dejó Shuichi y las rocía con este. El producto afecta tanto a las embarazadas que les provoca huir. En otro sitio, la mamá de Shuichi intenta dormir, hasta que un 100 pies entra en su oído. Otra escena que está muy bien animada. La mujer tira el insecto al suelo y este se enrolla. Adquiere el rostro de su difunto marido que le dice que está intentando unirse a ella. Tiene ganas de meterse en la espiral de su oído para acurrucarse y descansar ahí. Es bastante grotesco. A la mañana siguiente, volvemos al hospital de Kurosucho. Las embarazadas vuelven a tener sus apariencias normales. Kirie intenta explicarle a los doctores lo que vio, pero no le creen. Tampoco las enfermeras ni los pacientes. Mientras tanto, Shuichi está preocupado porque su madre se pregunta si los humanos tenemos una espiral en el oído. No se nos confirma si las cosas que está viendo la mamá son reales o alucinaciones causadas por su fobia. Yo pienso que son alucinaciones creadas por su cerebro y ella sabía inconscientemente lo de la espiral. Para confirmar su sospecha, la mujer va a la oficina del doctor, pero descubre que el diagrama anatómico ya no está. Le pregunta directamente al hombre si existen espirales dentro de las orejas. Este lo niega. Regresan a la mujer a su habitación y le inyectan suero. Sin embargo, más tarde tiene otra alucinación en la que el rostro del padre aparece dentro del tanque formándose en un torbellino. Este le dice una y otra vez que dentro de sus oídos hay espirales. La mujer no lo soporta más. Toma unas tijeras y... ya se imaginarán. Shuichi y el doctor escuchan el grito desde lejos. Las heridas que se provocó la mujer alteraron sus sentidos, causando en su mente la sensación continua de estar dando vueltas una y otra vez. Toda esta historia es puro terror psicológico. Lo que vemos podría o no estar pasando en la mente de la mujer y tendría el mismo efecto. El capítulo salta al funeral de la mamá, que también fue cremada, y el humo formó la misma espiral que con el padre. Mientras tanto, el papá de Kirie observa dentro de su horno. En el hospital vemos que nacieron muchos bebés. A los pacientes y personal se les han comenzado a dar un nuevo alimento, unos hongos muy particulares. Kirie no quiere comerlos pues dice que huelen a sangre. Shuichi descubre patrones de espiral en estos. A todos los demás pacientes parece gustarles mucho. Shuichi y Kirie llegan al cuarto donde tienen a los bebés. Se acercan discretamente para descubrir que las criaturas pueden hablar de forma fluida. Dicen estar deseosos por volver dentro de sus madres. Entonces, un hongo emerge de uno de ellos. Shuichi y Kirie escuchan el grito de Keiko en la habitación de al lado. Abren una puerta para encontrar un montón de aquellos hongos con los que alimentan a la gente. Aparece el Dr. Kawamoto y revela que, en realidad, esos hongos son placentas.
No importa cuántas veces corten el cordón umbilical, los bebés los siguen regenerando. Esto debido a su deseo por volver al vientre de sus madres. Van a la siguiente habitación para descubrir que a Keiko ya le han vuelto a poner a su bebé. La mujer necesita alimentarse de sangre, por lo que el doctor lanza a Shuichi al suelo y acerca a Kirie a la fuerza. La mujer saca una lengua con forma de aguijón con la que ataca a su prima. Kirie logra zafarse, causando que el monstruo atraviese el cuello del doctor. Sin poder resistir la urgencia de comer, Keiko succiona la sangre del hombre. Otros pacientes entran a la habitación para descubrir la gran cantidad de hongos que hay. Como si fueran adictos, proceden a comérselos del suelo. Al mismo tiempo, Keiko sale en busca de más personas de las que alimentarse. Lo siguiente que vemos es a Kirie siendo dada de alta y yéndose del hospital lo más pronto posible. De regreso la acompaña su familia y su novio. Esta es la mitad del episodio, y aunque nos han contado lo que le pasó a la mamá de Shuichi, en su mayoría se han centrado en la historia del hospital. Esto tiene sentido ya que en el manga este es el único arco pequeño que se desarrolla en 2 capítulos. Lo que entendemos es que las mujeres embarazadas sufren una metamorfosis, parecido a lo que pasó con las personas caracol. Durante la noche, se alimentan de la sangre de las personas. Podríamos decir que son híbridos de mosquito al tener un comportamiento similar para darle de comer a sus bebés. En el manga, este capítulo tiene muchos más detalles, como que una de las víctimas de las embarazadas es la mujer que encuentran afuera del hospital. También se deja la implicación de que esas habilidades para hipnotizar gente no solo sirven para desmayar, sino para influir en ellos. De hecho, nos explican que los maridos de las mujeres fueron quienes trajeron sus objetos personales, con los berbiquíes escondidos. Esta sería la razón de que nunca fueran descubiertas e incluso el doctor las estuviera ayudando. Los pacientes que comen hongos, que en realidad son placentas, parecen desarrollar adicción a estos. Antiguamente se creía que era beneficioso para una mujer que recién dio a luz comerse la placenta, aunque estudios recientes han refutado que esto provoque grandes beneficios a la salud. Aún así, muchos mamíferos se comen la placenta después de tener hijos. A esta práctica se le conoce como placentofagia. En la historia, las mujeres utilizan una herramienta para crear agujeros en sus víctimas, pero después su transformación les lleva a desarrollar una lengua de aguijón. En realidad, ese apéndice que usan los mosquitos para absorber sangre se le conoce como probóscide. Y no es una, sino 6 agujas que sirven para este propósito, cada una con una función, entre succionar, separar la piel e incluso dejar toxinas que son las que provocan hinchazón y sensación de picor después de que absorben la sangre. Los bebés de las mujeres son criaturas que por alguna razón se rehúsan a estar afuera de sus madres. Esto podría tener que ver con el hecho de que un mosquito tiene 4 etapas en su ciclo de vida, y 3 de estas se la pasan en el agua. Solo es en la 4ª etapa, la adultez, cuando salen. En esta parte también concluyen la historia de la mamá de Shuichi. Lamentablemente a esta le pasa lo mismo que a otras. Se diluye tanto la atención que le dan que su conclusión no es tan impactante como en el manga. También establecen la historia del padre de Kirie. El orden de las historias en el anime a veces es muy random, pero para que se hagan una idea, así es la línea de tiempo original. Primero, el papá de Shuichi se obsesiona con las espirales y termina pereciendo. Esto da paso al segundo capítulo, donde la mamá desarrolla una fobia a las espirales y termina pereciendo también. Después ocurre lo de Asami. Luego en el 4º capítulo ocurre la historia del papá de Kirie, que tiene que ver con los funerales de los padres de Shuichi y demás personas que han sido cremadas. Estos primeros episodios sentan las bases del deterioro mental de Shuichi. Después vienen las historias sobre Kirie y personas de su entorno. La pareja que se enreda como serpientes, el cabello de Kirie, el muñeco sorpresa, la gente caracol, el faro, y luego en los capítulos 10 y 11 ocurre lo del hospital. Lo malo del orden que eligieron en el anime es que hay historias que se quedan olvidadas y se resuelven al mismo tiempo que cuentan otras. Ocurrió con la mamá de Shuichi y pasará con Yamaguchi. ¿Todavía recuerdan a Yamaguchi? Su historia no ha terminado y en este episodio la van a concluir de la forma más extraña posible. En la noche, Shuichi y la familia de Kirie tienen una cena para darle la bienvenida a la joven. El chico come mucho, ya que no se ha alimentado bien últimamente. El papá incluso lo invita a visitarlos más seguido. Sin embargo, Shuichi descubre que en el plato hay patrones de espiral. El señor de la casa explica que aquella es una de sus nuevas piezas, las cuales poseen el arte de la espiral, un gusto que adquirió del difunto padre de Shuichi. El hombre parece que también está desarrollando una obsesión, la cual se manifiesta por medio de su alfarería. Más tarde, Kirie y su madre lavan los trastes mientras el reporte del clima anuncia que se aproxima un tifón, escena que establece una próxima historia. Kirie descubre que en las últimas creaciones de su padre están marcados los rostros de los papás de Shuichi. Mientras el señor trabaja, Shuichi aparece diciendo que tiene que ver el interior del horno. Explica que lo están llamando voces que están atrapadas dentro. Me gusta la voz que le pusieron a las presencias del horno. Suenan escalofriantes y parecen albergar un enorme sufrimiento. Pero cuando el joven reconoce que pertenecen a sus padres, toma un ladrillo y lo lanza contra la puerta. Las piezas de cerámica salen disparadas, como si tuvieran vida propia. El padre de Kirie toma a Shuichi del brazo para sacarlo lo antes posible, pues el sitio se empieza a quemar. Aquí concluye esta historia.
El padre de Kirie estaba utilizando el barro que encontraba al fondo del lago Libélula, por eso lo vimos en una escena saliendo del agua. La razón de que aparecieran los rostros de los padres de Shuichi y de otras personas es porque el humo de las cremaciones era absorbido por el lago y se combinaba con el barro del fondo. Se podría decir que lo último que quedó de ellos se mantenía en el lago Libélula. Este lago tiene propiedades especiales que conoceremos más adelante. Llega un tifón al pueblo de Kurosucho, en una época inusual del año. El padre de Kirie hace reparaciones en el techo. La joven observa cómo el ojo de la tormenta pareciera estar justo encima de ellos. Las noticias confirman esto. Dicen que el pueblo está en medio del caos. En el reportaje se ve la figura de Kyoko, la chica de cabello. Este me parece un intento muy extraño de unir las historias. Por más horrible que sea la maldición, no tiene sentido que la hayan dejado ahí colgada. Ya ni siquiera están las personas hipnotizadas de alrededor. Lo peor es que en el noticiero creen que ella es una de las víctimas del tifón, cuando nosotros sabemos que no tiene nada que ver. Esta escena no ocurre en el manga. En ese momento Mitsuo se asoma por la ventana y dice algo interesante. Cree que el ojo de la tormenta está buscando a Kirie. A la chica esto le parece ridículo porque no es así como funcionan los tifones. Sin embargo, podemos escuchar que el viento pronuncia el nombre Kirie. Ok, ¿recuerdan que me gustó la voz que le pusieron a las presencias del horno? Pues ahora es todo lo contrario. No me gusta el sonido del viento llamando a Kirie porque no suena como el viento. Suena tal cual como una persona susurrándole a un micrófono y eso te saca de la inmersión. Pequeña nota de Lane del futuro, yo no sabía cuando grabé esto que esa era la voz de Junji Ito, al parecer le dieron un cameo. O sea, mi opinión sobre el viento sigue siendo la misma, pero me parece muy genial el hecho de que Junji Ito haya participado, así que da igual lo que dije, es excelente que lo haya hecho él. En ese momento llega Shuichi para llevarse a Kirie. Corren juntos por el pueblo en plena tormenta. Un árbol se desprende y deben agacharse para evitar ser golpeados. Shuichi explica que Mitsuo tenía razón, el ojo de la tormenta la está buscando, ha escuchado cómo llama su nombre. Aquí el anime presenta una serie de cambios de los que no soy muy fan. En la serie, Shuichi saca a Kirie de su casa con la premisa de que el lugar será destruido si ella permanece ahí, pero da la sensación de que la joven estaba más segura adentro, pues un montón de objetos vuelan hacia ellos. Esto lo hicieron para avanzar la trama, ya que en el manga es un poco distinto. En la obra original nos explican que el ojo del huracán es donde todo está más calmado. Esto es un dato real. Cuando la tormenta descubre la casa de Kirie, el clima en la zona permanece tranquilo. Kirie sale de su casa por decisión propia, porque quiere llevarle de comer a Shuichi, ya que no se ha alimentado bien desde el deceso de sus padres. Esto la pone en peligro, y cuando Shuichi la encuentra, se queda con ella para protegerla. Lo que hizo Kirie en el manga no es lo más prudente, pero va acorde a su personaje. Lo hace por la apreciación que le tiene a su novio. Mientras que en el anime, Shuichi la quiere cuidar, pero termina poniéndola en una situación más peligrosa basándose en una teoría que tiene. Estos cambios buscan acelerar la historia, como ya dije, y no detenerse en momentos triviales. Pero esos momentos son los que le dan la personalidad a los protagonistas. En el manga, Kirie quiere cuidar a Shuichi, y este también la protege a ella. De hecho, la salva varias veces. Cuando apresuran el ritmo de la historia y quitan estos detalles, disminuyen la empatía que sentimos por ellos. Kirie y Shuichi corren por el pueblo. El chico explica que el huracán la está buscando y de la forma más dramática posible dice que la tormenta se enamoró de ella y desarrolló una obsesión. Esto no solo cambia el tono de la historia, sino que provoca risa. Este episodio confirma que los fenómenos de la espiral parecen perseguir a Kirie. El problema es que cuando intentas contar una locura como que un tifón está tratando de llevarse a tu novia, si te lo tomas tan en serio y lo manejas con mucho dramatismo, queda ridículo, da risa. En el manga, Kirie se siente culpable por la idea de que una tormenta la está siguiendo y es la causante del desastre del pueblo. Shuichi responde de forma sarcástica que el tifón debe haberse enamorado de ella a primera vista porque su belleza es tan hipnótica, pero miren la cara que pone, no se lo toma tan en serio. Es el mismo diálogo, pero en el manga se siente como un intercambio entre personajes, contrastando sus personalidades y cómo lidian con la situación, mientras que en la animación parece exposición porque lo dicen como si nos explicaran que en el universo de Uzumaki los huracanes se enamoran de las personas. No, solo es algo extraño que ocurrió. No hay por qué darle más seriedad de la necesaria. Mientras la pareja huye, una estructura colapsa y Kirie queda atrapada. Una mujer que iba pasando los ayuda. En ese momento, el ojo del huracán la levanta, solo para segundos después lanzarla al suelo. Esto porque pensaba que se trataba de Kirie, pero se equivocó de persona. Y aquí hay otra diferencia con el manga que no me gusta. Disculpen, sé que parece que estoy agarrando cualquier diferencia que encuentro para decir cosas malas, pero es que hacen cambios un poco extraños. Aquí lo que pasa es que la mujer con la que se encuentran casualmente es igualita a Kirie.
En el manga, Kirie utiliza un impermeable y la mujer que iba caminando usa un impermeable similar. Por eso el huracán la confundió. Eso me parece que tiene más sentido que decirle a los espectadores que casualmente estaba pasando una mujer igualita a Kirie antes de cortarse el cabello. Pero bueno, esta escena nos dice que si se dejan atrapar, el tifón se los llevará volando. La pareja se esconde debajo de un puente y la tormenta parece no poder encontrarlos. Pero un espejo se dobla, y gracias al reflejo, el ojo del tifón descubre dónde se esconden. Manda una ráfaga de viento, pero consiguen evitarla agachándose. El aire destapa una alcantarilla por la que los personajes entran. Descubren que el agua tiene torbellinos que se convierten en un tornado que eleva a la pareja hacia afuera y los empuja al ojo del huracán. Al final, la tormenta es absorbida por el lago Libélula. Kirie y Shuichi son encontrados en la orilla por la familia de la chica. Muchas de las casas fueron destruidas, incluida la de Kirie. Así que al final no importaba si salía de su casa, igual iba a ser destrozada. He de decir que el lago no se llevó a Shuichi ni a Kirie porque no se han dejado dominar por la maldición de la espiral. Esto tendrá más sentido al final de la historia. En el manga vemos a la familia buscando un nuevo hogar. Al final no les queda más remedio que mudarse a una de las antiguas casas para vivir. En el anime solo hacen un corte y en la siguiente escena ya están establecidos aquí. También vemos que los acompaña Shuichi. Este es un cambio que sí me gusta, porque en esta parte del manga, Shuichi está ausente. Me agrada que lo incluyan más en la serie, porque aunque Kirie tenga mayor protagonismo, esta pareja es la imagen de Uzumaki. La familia escucha ruidos extraños, algo muy común en las casas viejas. Mencionan que ninguna de las casas antiguas fueron arrasadas por el huracán. Este es un dato importante. Descubrimos que alguien está espiando a la familia por medio de un agujero en la pared, específicamente a Kirie. Después de la primera tormenta, comenzaron a llegar más huracanes. Mitsuo escucha un ruido perturbador y concluye que se trata de un monstruo, ya que había oído rumores sobre una criatura que sale por las noches para devorar perros. La familia no cree estas historias. En ese momento, el vecino toca la puerta. El señor Wakabayashi vive a un lado de ellos. Él también perdió su hogar en la tormenta. Recordemos que estas son casas de un piso divididas en secciones. El hombre explica que en la estructura también vive una anciana con su hijo, el cual tiene una extraña enfermedad de la piel que le provoca dolor. Los ruidos vienen de él. Más tarde, Kirie y su hermano despiertan al escuchar a la vecina, pero aquellos sonidos no vienen del hijo, sino de los llantos de la señora. Al darse cuenta, Kirie sale a toda prisa para auxiliarla. El papá se dispone a levantarse también, pero Shuichi se le adelanta con una linterna. La pareja descubre que la señora efectivamente está llorando. Dice que su hijo acaba de irse al otro mundo. Kirie se aterra al ver la apariencia de esta persona. Nosotros solo logramos ver cómo se lo llevan los paramédicos. El vecino se acerca a la joven y de una forma muy chismosa le pregunta cómo era la apariencia del hijo. Ella dice que no le corresponde divulgar esas cosas. Luego, el hombre cuenta que se asomó por la ventana y descubrió muchos huecos en el suelo donde había dormido el hijo. A Kirie le incomoda la actitud del señor, por lo que vuelve a casa. Nos revelan que quien los está espiando por los agujeros es el vecino, el cual parece estar bastante interesado en Kirie. Entonces vemos que en sus manos han comenzado a crecer protuberancias puntiagudas parecidas a las de la señora. Algún tiempo después, Mitsuo descubre objetos filosos creciendo en su pared. Esta se rompe, revelando ser el señor Wakabayashi, que por estar espiando quedó insertado ahí. Al levantar la cabeza, muestra una apariencia monstruosa. La criatura toma una rata que estaba pasando por ahí y la devora. Luego se aproxima a Kirie. La joven abre la puerta y se arrastra hacia la tormenta. Cuando la criatura está por atraparla, el viento lanza un poste que atraviesa al monstruo por el cuello y lo saca volando. Shuichi y el padre se ponen encima de ella para que el viento no se la lleve. En ese momento, aparece otra figura saltando hacia su dirección. Se trata de Yamaguchi. La última vez que lo vimos había salido de su tumba en la escena postcréditos, y hasta ahora vuelve a aparecer. La criatura salta, se le sale el relleno, se le caen las piernas, y finalmente revela un resorte con el que se impulsa. Esto no acaba bien y el personaje queda tirado en el suelo. El resorte sale de su cuerpo, revelando que se trata de la suspensión del auto que lo atropelló. Ese es el final del capítulo. En otra escena postcrédito, vemos que el señor Wakabayashi quedó clavado en el techo de una casa. Lo de la casa antigua podríamos decir que es el último de los capítulos episódicos de Uzumaki, antes de llegar a los momentos climáticos de la historia. Los cambios que hicieron intentan contar todo de una forma más simplificada. En el manga tenemos más escenas con el vecino, dejando muy obvias sus intenciones de acercarse a Kirie. También nos presentan a la mujer y su extraña enfermedad en la piel antes del deceso de su hijo. En la obra original, la familia de Kirie se contagia con esta misteriosa enfermedad, y vemos cómo va avanzando en sus cuerpos sin que puedan hacer nada. Esto es otra metamorfosis que los convierte en criaturas que actúan por instinto. Por eso el vecino se comió a la rata. Entendemos que el resultado final de la transformación puede resultar en dejar este mundo, como ocurrió con el hijo de la señora. La enfermedad es provocada por esta casa en particular.
Después de la tormenta, se nos cuenta que la familia se fue de ahí y sus cuerpos volvieron a la normalidad. Lo de Yamaguchi apareciendo de la nada se lo inventaron para el anime. Parecía que no sabían dónde ponerlo y al final lo colocaron ahí. La historia de este personaje, el muñeco sorpresa, ocurre en el capítulo 7 del manga y es muy diferente. Este personaje es presentado como un chico al que le gusta hacer bromas. Se le declara Kirie múltiples veces, incomodando a la joven. Al final ocurre lo del atropellamiento y esto llena de culpa a Kirie, al punto de ver al muñeco sorpresa, la última cosa que le regaló el chico, con una apariencia aterradora y diciéndole que Yamaguchi iría a buscarla. Ante esto, Kirie y Shuichi van a la tumba para verificar que siga ahí. Yamaguchi sale de su caja y los persigue por el cementerio dando saltos mientras su cuerpo se deshace en el camino. Debe ser muy romántica una salida en pareja para ir a sacar un zombie del cementerio. Finalmente revela un resorte que usa para impulsarse hasta que su cuerpo ya no puede seguir y termina en el suelo, inmóvil. Se trataba de la suspensión del auto que se atoró dentro de él y no pudieron sacar durante la autopsia. Estos capítulos episódicos están hechos precisamente para que sean mini historias que podrías contarle a tus amigos en una pijamada. Este en particular no es el más serio de todos, pero no deja de ser eso, una pequeña historia. Funciona mucho peor cuando las juntas con otras historias, contándole en fragmentos. Considero que el tercer capítulo es más consistente que el segundo, pero no necesariamente mejor. Momentos bien animados incluyen a la mujer embarazada sacando su lengua, lo del 100 pies, y en general me gustó cómo hicieron el huracán y algunas escenas animando a muchas personas en pantalla, pero también tiene momentos malos, donde los personajes se mueven de forma poco natural, se ven extraños, o no terminan de mezclarse bien con los escenarios. Este episodio está más en un punto medio. El segundo tiene momentos de animación mucho mejores, pero también muchísimo peores. Cuando hablé sobre la Junji Ito Collection y Maniac, algunas personas, la minoría, me tachaban de ser muy duro. Y entiendo, pero ese pensamiento muchas veces viene de la ignorancia, porque esas series son mediocres de principio a fin. No hay un episodio 1 sobresaliente para comparar. Uzumaki sí tiene ese episodio 1, pero veamos las cosas más allá de que los personajes floten por la playa. El capítulo 2 intenta mostrarlo todo, cada escena del manga, y para lograrlo amontona muchísimas cosas, provocando que no se sienta el peso de ninguna historia. El capítulo 3 hace lo contrario, cuenta las cosas de forma más ordenada, salvo excepciones, pero omite tantos detalles que terminan siendo inferiores a las originales. Son relatos cortos que recortan todavía más. En resumen, el capítulo 2 está todo amontonado y el episodio 3 está todo recortado. La animación es cumplidora, ni muy buena ni muy mala, pero le toca concluir las historias que se quedaron incompletas. Un grupo de periodistas cruzan un túnel para llegar al pueblo de Kurosucho. Desde el segundo tifón se ha perdido la comunicación con este sitio. Luego llegaron 4 tifones más, uno tras otro, haciendo un total de 6. Distintos noticieros también mandaron equipos a investigar, pero no se ha sabido nada de ellos. Tras pasar el túnel, la persona en el asiento de atrás advierte que se acerca un tornado. El viento voltea la camioneta. La única sobreviviente es una mujer que sale del vehículo en busca de ayuda. Nota algo extraño en el ambiente. El viento de sus exhalaciones produce espirales. Más adelante observa otros autos destrozados. Entonces se topa con un escenario apocalíptico. Interminables ruinas cubren lo que alguna vez fue un pueblo tranquilo. Un helicóptero intenta sobrevolar, pero se forma otro tornado que lo estrella contra la superficie. En el lago Libélula hay un remolino interminable. La bocina de la ciudad, que también ha adquirido patrones de espiral, suena para indicar que ya son las 5. Un grupo de tornados se dirigen hacia la mujer. De repente, aparecen Mitsuo y Kirie pidiéndole que se agache para ponerse a salvo. Estos tornados son creados y controlados por un grupo de hombres conocidos como la Pandilla Mariposa. Su nombre viene del efecto mariposa, el cual dice que el aleteo de uno de estos insectos puede provocar un huracán al otro lado del mundo, siguiendo la premisa de que una primera ventisca va aumentando poco a poco hasta convertirse en una poderosa fuerza de la naturaleza. Mitsuo siente deseos de unirse a la pandilla, pero Kirie se lo prohíbe. La periodista se presenta como Chie. Le explican que todo el mundo es capaz de crear tornados ahí. Esto ocurre por hablar muy alto, soplar fuerte o hacer movimientos bruscos. La pandilla mariposa se aprovecha de eso. Han aprendido a controlar también las ventiscas que pueden viajar en sus propios tornados. Muchos que los han intentado imitar terminan accidentados. Se teoriza que la causa de todo esto es debido a la enorme energía que ha acumulado el lago Libélula, pues los 6 tifones fueron absorbidos por este. Kirie y su hermano llevan a Chie al sitio donde están refugiándose, otra de estas casas viejas. Al entrar descubrimos que casi no queda espacio para más personas. Ahí también están Shuichi y los papás de Kirie. El chico murmura que el pueblo se convertirá en una espiral. Y sí, esto es foreshadowing. Escucharlo enoja a uno de los hombres que termina sacándolo a la fuerza. Kirie y su familia salen para ver que esté bien. En eso les cierran la puerta y ya no los dejan entrar. El grupo, acompañado por Chie, busca otro sitio donde ponerse a salvo.
Se encuentran con algunas personas caracol. Estas han ido aumentando en cantidad. A Mitsuo le llama la atención un aroma a comida. Cerca de ahí encuentran a la pandilla de antes cocinando a la gente molusco para alimentarse. A Kirie le parece siniestro, pues aquellos solían ser humanos. Al darse cuenta de su presencia, los hombres le ofrecen a las chicas unirse al grupo. Estas se niegan. El padre se interpone entre ellos y su hija, pero el maleante lo saca volando con un tornado. Cuando intenta acercarse a la joven, ella lo empuja, creando otro tornado. Los demás del grupo van por él. Todos son capaces de controlar la dirección a la que el aire los impulsa. Las ráfagas mandan volando a Kirie y a Chie. Ante esto, la pandilla va tras ellas. Kirie alcanza la mano de su compañera mientras son llevadas por el viento. La fuerza producida por los tornados comienza a ser atraída por el lago Libélula. Pero antes de que las chicas sean llevadas, una figura misteriosa aparece. Resulta ser Shuichi, que toma a su novia y se agarra de un poste, salvándole la vida a ambas. Los miembros de la pandilla son incapaces de luchar contra la fuerza del lago Libélula, así que son absorbidos. Más tarde, Shuichi, Chie y Kirie se encuentran con un grupo distinto de supervivientes. 2 de ellos vienen de fuera, el señor Tanizaki para trabajar como voluntario y Takemoto para buscar a sus familiares. Cuentan que han intentado escapar varias veces, pero todo es inútil. Cuando trataron de usar el túnel descubrieron que no tenía fin. Mientras más avanzaban, se sentía como si el camino se torciera. Tuvieron que retroceder porque daba la sensación de estar a punto de caer en una infinita oscuridad. En otra ocasión trataron de irse por el mar, pero vieron que otras personas ya habían creado una balsa y fueron succionados por un remolino. Kirie explica que las casas antiguas del pueblo son las únicas estructuras que no se vieron afectadas por los tifones, pero están todas ocupadas. Improvisaron un refugio en el que se resguarda la mamá de Kirie tras haberse lastimado la pierna a causa de los tornados creados por los maleantes. Han intentado localizar al padre mientras Mitsuo cuida a la mujer. El grupo sigue en busca de un mejor refugio, dado que es muy peligroso quedarse afuera. Una de las personas dice que le duele la espalda, por lo que pide que lo revisen. Se dan cuenta que se está transformando en una persona caracol. Mucha gente se ha transformado últimamente. Shuichi cree que es porque al moverse tan lento para evitar tornados, la maldición de la espiral finalmente puede alcanzarlos. Esta explicación es más simbólica que otra cosa. No sabemos la causa exacta de que algunas personas se conviertan en caracol, y eso es parte del terror. Todos piden que les revisen la espalda. Del grupo, hay otro al que también se le ha comenzado a marcar una espiral. Más tarde encuentran una casa vieja con personas que están intentando entrar. Los de adentro insisten en que ya no hay espacio. Se nos da a entender que las casas antiguas tienen una cierta protección especial, y si están dentro de estas pueden incluso evitar convertirse en caracoles. El que tiene la espiral en su espalda intenta abrir la puerta por la fuerza. Los demás le ayudan. Para defenderse, los de adentro asoman la cabeza y soplan al unísono creando un fuerte tornado. Los de afuera contraatacan con otra ventisca. Luego usan una madera para romper la entrada. Esto funciona. Pero al ver el interior, se dan cuenta que las personas han quedado enredadas unas con otras. La falta de espacio los ha convertido en nuevas criaturas, y ahora no pueden separarse. El haber roto la puerta provoca movimiento entre la multitud, y la presión destruye los laterales de la casa. La gente que ha quedado expuesta toma tablones para cubrirse, extendiendo la construcción a los lados. A Tanizaki le parece buena idea. Se le ocurre seguir con la expansión hasta tener un sitio seguro. Esto separa al grupo. Tanizaki se queda a construir, mientras que los demás buscan formas de huir. En ese momento ven que el ejército llega por el mar, con enormes barcos militares. Sin embargo, otro remolino gigantesco se forma, llevándoselos a todos. Cae la noche y se les acaban las provisiones. Uno de los hombres descubre personas caracol que fueron cocinadas por la pandilla mariposa. El hambre puede con ellos, así que empiezan a comer. Se sienten fascinados por el sabor. Incluso se vuelven ansiosos de que su compañero termine de convertirse en caracol para comérselo también. Kirie y Chie dudan, pero al final terminan aceptando pues es la única forma de sobrevivir. Incluso Shuichi come como desesperado ante la situación. Al día siguiente, Kirie, Chie y Shuichi se separan del grupo para ver cómo está la mamá. Descubren que el refugio fue destruido. Ayudan a Mitsuo a liberarse de unos escombros y este cuenta que su madre se la llevó un tornado. También notan que en la espalda del joven ha comenzado a crecer un caparazón. Kirie está decidida a encontrar una manera de salir del pueblo para que Mitsuo vuelva a la normalidad. Después regresará para buscar a sus padres. Ya que el túnel y el mar no son opciones, se les ocurre viajar por las montañas. Me encanta que dejan caer una rama para decidir qué dirección tomar. Los 4 se aventuran a las afueras de Kurosucho. Desde esa distancia se puede ver que las casas antiguas rodean el lago Libélula. También observan a Tanizaki expandiendo las estructuras. Este los saluda y les grita que cuando vuelvan, ya habrá acabado su proyecto. Esto produce un tornado en su dirección, pero consiguen evitarlo. Me gusta este momento porque vemos la escuela donde estudia Kirie. Esta es justo la locación donde empieza la historia, con toda la vegetación formando espirales, incluyendo los árboles.
Aquí la realidad parece deformarse. Tras caminar algunas horas, se encuentran con Takemoto y el grupo de antes. También intentaron escapar hacia el bosque. Lo raro es que todos estaban caminando en línea recta, así que no tiene sentido que se hayan encontrado. Los hombres concluyen que debieron dar una vuelta sin percatarse. Continúan juntos en la misma dirección. Uno de ellos termina su transformación en caracol. Los demás se apresuran a comerlo. A Takemoto se le ocurre entrar al caparazón para comerse a la criatura cruda. Escuchamos cómo le da mordiscos y tuerce su cuerpo para meterse más. Los demás intentan sacarlo, pues también quieren comer. El grupo de Kirie aprovecha la distracción para alejarse. Encuentran un tronco talado y lo usan como guía. Usualmente los anillos más juntos de un tronco indican dónde está el norte, pues es donde el sol da con menos intensidad durante el día. Sin embargo, Shuichi alucina la figura de su padre diciéndole que se una a ellos en la espiral. Kirie intenta calmarlo. El grupo continúa avanzando. El reloj de Chie adquiere una apariencia extraña, pues el tiempo también se está viendo afectado por la maldición. Más adelante vuelven a encontrarse con Takemoto y los demás. Los hombres sospechan que Mitsuo podría estarse convirtiendo en caracol, por lo que uno se ofrece a cargarlo al ver que está cansado. Shuichi se apresura a ayudar a Mitsuo para que no lo descubran. Preguntan por el bulto en la espalda del niño, pero Kirie miente diciendo que se trata de una mochila. Tras avanzar un poco, la transformación finaliza. Los hombres quieren comérselo, así que Kirie y los demás huyen por la maleza. Esto los lleva a un risco. La chica le ordena a su hermano que se arrastre hacia abajo para salvarse, pero Mitsuo se aferra a ella, no la quiere dejar. Kirie toma una rama y lo pica para que se vaya y no sea devorado. Al final, el chico caracol se aleja con tristeza. Kirie le promete que volverá por él. Los hombres alcanzan a nuestros protagonistas, y de solo imaginar lo delicioso que sabrá el caracol, ceden ante la maldición de la espiral, retorciéndose en sí mismos. Chie, Kirie y Shuichi se van de ahí. Entonces, se aterran al descubrir que volvieron a Kurosucho, pero ahora el pueblo es una enorme espiral. Las casas antiguas fueron expandidas hasta conectarse unas con otras. Esto quiere decir que pasaron muchos años en el pueblo que para ellos fueron algunas horas. Shuichi teoriza que aquella era la forma original, y con el tiempo la estructura se deterioró, creando el Kurosucho que conocíamos. Kirie está dispuesta a encontrar a sus padres. Le pide a sus acompañantes que busquen una salida, pero estos se niegan, pues quieren ayudarla. Aquí cambian un poco el personaje de Shuichi, ya que en el anime lo vemos muy motivado a desentrañar el misterio de la espiral, mientras que en el manga no es tan así. Sea como sea, rodean la estructura hasta encontrar el inicio. Comienzan a recorrerlo, con aquellas personas entrelazadas en el interior. Algunos que han perecido fueron dejados afuera. En el camino encuentran a Tanizaki, algo más grande y con barba. Este se encarga de llevar los cuerpos de aquellas criaturas para enterrarlos. Cuenta que la gente de adentro le ayudó a construir casi toda la estructura. Solo quedan algunos huecos por completar. Kirie pregunta por sus padres. Se le regresa la esperanza cuando Tanizaki le habla de una pareja de alfareros que trabajan cerca del lago Libélula. Aunque él no los conoce personalmente, escuchó de un hombre que hablaba sobre crear el arte de la espiral. La joven se alegra y se pone en marcha hacia el centro de la construcción, aunque Tanizaki admite que ni siquiera él ha estado en ese sitio. Los personajes caminan, buscando atajos, huecos en la estructura y a veces topándose con los de adentro construyendo. Durante la noche se detienen a descansar, con el faro alumbrando hacia todas direcciones. Al día siguiente ven que hay una cremación. El humo de las cenizas forman una espiral en el cielo que los guía al centro. Se dan prisa, pues quieren aprovecharla antes de que termine. Entran por un pasadizo entre dos estructuras que no han terminado de construir. Pero cuando Chie está a punto de pasar, las criaturas de adentro tapan el hueco con tablas de madera. Justo en ese momento, voces de distintos lugares gritan con felicidad que han terminado. Ahora todo está conectado. La multitud se traslada por toda la estructura hacia el centro. Shuichi abre una puerta para descubrir que el interior ha quedado vacío. Los personajes continúan por aquí hasta toparse con lo que alguna vez fue el lago Libélula. Ahora hay un camino con escaleras que lleva bajo tierra. Kirie sabe que sus padres están ahí, pero antes de dar el primer paso, Shuichi la toma de la mano y le dice: "Iremos juntos". Me gusta mucho que hayan dejado este diálogo específico del manga. Shuichi le hace saber a Kirie que lo que sea que vayan a encontrar ahí abajo, lo harán juntos. Es el final del camino. Lo sabemos nosotros y lo saben los personajes. Entonces comienzan a descender. Más abajo encuentran a otra de aquellas personas, aún con vida. Este toma a Kirie de la pierna y le pide que lo lleven, pues cree que en el fondo hay algo grandioso. La chica le ordena que la suelte, por lo que la criatura se lanza a morderla. Shuichi intenta ayudar a su novia, pero al forcejear con la criatura, ambos terminan cayendo al vacío. Kirie corre para ver que su novio se encuentre bien. Al final descubre que la escalera termina, y más abajo hay una estructura con forma de torre. Intenta descender con cuidado, pero cae. Se sostiene como puede de la construcción, pero su forma curvada provoca que resbale.
La chica despierta en la parte de hasta abajo. Su caída fue amortiguada por todos los habitantes de Kurosucho que sucumbieron ante la espiral. Entonces lo ve. Una ciudad, ruinas antiguas. Es algo que está vivo. Aquellas espirales emiten luz propia. Todos los que están ahí las miran fijamente. Kirie se levanta y grita el nombre de Shuichi. Entre la multitud encuentra a sus padres. Ya habían perecido hace tiempo. La joven llora, aunque dentro de su corazón lo sabía. En ese momento escucha la voz de Shuichi. El chico se encuentra tranquilo, pues descubrió el origen de aquella maldición. Esas espirales tienen conciencia propia. Estuvieron atrayendo a todos en el pueblo, creando situaciones extrañas, espirales, para después absorber sus energías. Admite que ya no puede seguir luchando contra la maldición. Le pide a su novia que huya, pues siente que todo aquello está a punto de terminar y todavía puede salvarse. Pero Kirie contesta que tampoco tiene fuerzas para seguir. Ella prefiere quedarse ahí con él. Shuichi le extiende la mano. Ella la toma y se unen en la espiral. Pasan sus últimos momentos abrazados, mientras aquella torre asciende hasta la superficie. Su energía es absorbida junto con la de todos, y así la maldición llega a su fin. El capítulo termina no sin antes mostrarnos una escena postcréditos en la que vemos a Satoshi, un chico que espera a su novia Eri en la estación. Mientras caminan por el pueblo de Kurosucho, la joven le dice: «Oye Satoshi, ¿te irías conmigo de este pueblo? Al menos hasta que esas ruinas vuelvan a despertar de su letargo». El final de Uzumaki lo he contado varias veces en mi canal y me sigue pareciendo uno de los mejores de cualquier historia. La escena postcréditos no existe en el manga. La pusieron para reforzar la idea de que la maldición de la espiral actúa de forma cíclica. Lo que hay debajo de la ciudad se activa cada ciertos años y provoca eventos extraños de los que se alimenta para después volver a dormir por muchos años más. Lo más hermoso del final de Uzumaki es que no nos da respuestas definitivas sobre nada. Aquellas ruinas, ni siquiera sabemos si son una ciudad, un ser, es alienígena o viene del planeta Tierra. ¿Quién sabe? Este cuarto y último capítulo cuenta casi toda la segunda mitad del manga. Las historias episódicas se terminan para dar lugar a este arco argumental que nos lleva a la conclusión de la historia. Si quieren saber mi teoría, siempre he dicho que lo que se encuentra ahí abajo es una fuerza de la naturaleza. Y es que la figura de la espiral como se presenta en la historia va muy ligada al orden del universo. Las leyes como el tiempo están presentes. El centro de la espiral, que es el lago Libélula, absorbe tornados, humo y elementos naturales, incluyendo la metamorfosis de los caracoles y los mosquitos. Lo referente al chico zombie que da saltos o el monstruo con espinas en el cuerpo va ligado a una representación macabra de la psicología humana. Obsesiones, fobias, odio, atracción, y en otros casos vemos temas de reproducción. Para mí la figura de la espiral representa la naturaleza en su estado más puro, y esa supuesta ciudad debajo del pueblo no es más que una forma más primigenia de la naturaleza. Esta puede manipular energías y los conceptos del espacio-tiempo para reiniciar la historia una y otra vez con el fin de alimentarse infinitamente. Así como hizo avanzar muchos años, también los hace retroceder. De hecho, en el manga se confirma que al final de la maldición, el tiempo se detiene. Esto es porque lo siguiente será dar marcha atrás a una época en la que las civilizaciones del pasado encontrarán la ciudad de la espiral, y con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, estas estructuras se irán deteriorando hasta parecer el pueblo que conocemos. Y entonces la espiral volverá a despertar. Los personajes que vemos en la escena postcréditos son los nuevos habitantes que vivirán este nuevo ciclo. La chica sabe sobre la existencia de la ciudad debajo de Kurosucho porque reiniciar la historia no implica que todo quede borrado. Todo alrededor va a retroceder en el tiempo, pero la ciudad con forma de espiral va a quedar intacta. Es un punto detenido en el tiempo. De hecho, en el manga los personajes encuentran un antiguo mapa en una de las casas donde vemos la apariencia de la ciudad en épocas antiguas. Y sí, antes de que se llamara Kurosucho, tenía la forma de una espiral. Probablemente esto lo cortaron porque en el anime no querían spoilear cómo iba a terminar todo, pero es una pista útil para entender cómo funcionan estos ciclos interminables. La escena postcrédito es una idea noble, pero prefiero el final críptico y elegante del manga. Algunas casas viejas conservan esta energía de la espiral, y por ende son inmunes a los tifones que también son creados por esta. Los dos personajes que más se resistieron a la maldición fueron Kirie y Shuichi, por eso la espiral parecía perseguirlos a ellos. Ambos siguieron resistiéndose hasta el final, no comieron los hongos del hospital y solo probaron la carne de caracol cuando fue totalmente necesario, sin volverse adictos a esta. Shuichi tenía la idea de escapar del pueblo, pero cuando las cosas escalaron demasiado, eso dejó de ser una opción. La maldición provocaba que la gente se sintiera atraída a esta y no quisiera irse. También los volvía presas de sus instintos y pensamientos. Las obsesiones y miedos provocan que la espiral domine, como los hombres que imaginaban el sabor de la carne de caracol, o la gente que se enredó dentro de las casas presas del miedo de estar afuera, los padres que querían descubrir el secreto del arte de la espiral, chicos que buscaban el amor y la atención de alguien a como diera lugar.
El capítulo final elimina algunas cosas, como los momentos en los que Chie salva a unos niños que dejaron amarrados, para luego darse cuenta que los amarraron porque son unos rufianes que solo están ahí para hacer destrozos. Realmente no me molestan los cambios que hicieron en este último capítulo en particular, pues no afecta demasiado la experiencia final. El capítulo 4, en mi opinión, es el segundo mejor de la serie. A este episodio le pasa un poco como al anterior. La animación es muy cumplidora, nada del otro mundo. Sus momentos malos tampoco son terribles. No me molesta que Shuichi caiga al vacío sin mover un solo músculo, porque la escena logra su cometido. Considero que este capítulo es competente utilizando el presupuesto cuando es importante, como mostrando a los personajes recorriendo todos estos escenarios. Muchas veces se mueven de formas muy naturales, aunque en otros momentos no tanto. Es verdad que los dibujos de Junji Ito son insuperables en estas adaptaciones, pero debo decir que el anime lo hace muy bien, incluso si son estáticos. Se ve el esfuerzo en el dibujo de los escenarios y la ambientación. El hecho de que este capítulo siga un único arco argumental le ayuda mucho. Llevar la trama de forma lineal hace que sea más cómodo y fácil de seguir. Aunque es mejorable, respeto el trabajo que hicieron. Este cuarto capítulo muestra lo interesante que es el concepto de Uzumaki cuando se cuenta bien. Y aunque cambian cosas, se mantiene lo importante. Seguimos a nuestros protagonistas y los vemos pasar por dificultades. En cierto punto, Kirie pierde a sus padres y se activa el sentido de urgencia. Tenemos un objetivo claro mientras descubrimos poco a poco el misterio. Y al final, nos topamos con algo que no está hecho para que lo entendamos, está hecho para que lo contemplemos, como todos los habitantes de Kurosucho en sus últimos momentos. Kirie y Shuichi se quedan juntos porque lo importante no era sobrevivir a la maldición, sino encontrar una razón para seguir luchando. Cuando Shuichi ya no puede continuar, por cierto, en el manga nos explican que la caída lo lastimó y es incapaz de caminar, Kirie decide quedarse con él a su lado, porque su razón para pelear es él, y todos sus seres queridos que intentó proteger. Y sí, las adaptaciones de Junji Ito casi nunca salen bien, pero Uzumaki es de las mejores. Además, siempre existirá la obra original. No considero que esta serie sea una alternativa al manga, porque aunque sea la misma historia, parece un resumen más que otra cosa. Y lo que sí muestran está acomodado de tal forma que la experiencia original es completamente diferente. Repito, no creo que las adaptaciones deban ser iguales a la obra original. Este cuarto capítulo cambia y recorta escenas del manga y no me molesta en absoluto, pero la forma en la que manejan la historia en los capítulos 2 y 3, junto a la calidad inconsistente, hace que no pueda recomendar esta serie a cualquier persona. Creo que está bien como curiosidad para aquellos que ya leyeron el manga. Y si conociste Uzumaki por esa adaptación y te pareció interesante, dejando de lado la calidad técnica, te recomendaría leer el manga también. Uzumaki es una obra fascinante, donde ocurren un montón de cosas extrañas, pero al final es una historia sobre personas, sobre todo aquello que nos hace humanos, a lo que le tememos y lo que amamos. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal por todo su apoyo, sobre todo a Nagi Kaelum, Sofía Rojas, Banana Emo, Esteban Alfonso, MD Pelado, El Rojito, Lian, CS, Miriam Acá, Dari Muñoz, Daniel Díaz, JK, KTTK, Javier, Tizi, Samuel Contreras y Sol Paredes. Ustedes son geniales.